Inclinamos el rostro, mis queridos hermanos. Bondadoso, buen Dios, Señor, que moras en lo alto de los cielos, Señor, Padre Todopoderoso, Padre amado, Señor, en este momento, en esta mañana de día sábado, Señor, te queremos dar las gracias porque tú nos estás acompañando aquí en esta iglesia, Señor, porque tú nos pusiste aquí en este momento, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Señor. Te queremos pedir en este momento que tú guíes todo el programa de aquí en adelante, Señor, y que no permitas que nosotros nos alejemos de ti cuando volvamos a nuestras casas, Señor. Permítenos y acompáñanos durante todo este santo día tuyo, Señor, sin que nosotros merezcamos nada, Señor, sino que todo sea por el mérito precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están hoy día ustedes? ¿Bien? ¿Todos? ¿Sí? Qué bueno. Feliz sábado para ustedes. ¿Les deseamos feliz sábado a los hermanos también? Decímosle feliz sábado a todos los hermanos. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! A veces ellos pasan por entre medio desapercibidos, ¿verdad? Nos tenemos también que darle la importancia que tienen. Vamos a hablar hoy de algo importante, pero siempre cuando vamos a hablar de algo de la Biblia, ¿qué tenemos que hacer primero? Orar, ¿cierto? Oremos entonces, manitos juntas, todos así, manitos juntas. Alonso, vamos a orar. Cerremos los ojitos todos, los ojitos cerrados. Señor que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, te damos las gracias porque hay un hermoso grupo de niños acá, que son el futuro de esta iglesia, de tu iglesia. Te pedimos que tú los bendigas a su familia y nos ayudes a aprender algo hoy en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, quiero saber, ¿quién sabe qué es un patriarca? Después le decimos, ¿ya? ¿Qué es un patriarca? ¿Alguien sabe? ¿Sabe qué es un patriarca? ¿No? ¿A mí tampoco? ¿Nadie sabe? ¿Les cuento? Vamos a pedirle que bajen un poquito más la música. Un patriarca es la persona que está a cargo de una familia. ¿Quién sería el patriarca en tu casa? ¿Quién está a cargo de la familia en la casa? ¿Él? ¿Pa? El papá. ¿Quién es el patriarca en tu casa? El papá. ¿Quién es el patriarca en tu casa? Hay familias donde el papá no está presente, por lo tanto el patriarca pasa a ser la mamá o la abuelita o el abuelito, pero es la persona que está a cargo de la familia. A esa persona le llaman patriarca. La mamá. La mamá y el papá. También hay lugares donde es mamá y papá. Pero patriarca le llamaban en el tiempo antiguo a la gente que estaba a cargo de la familia o estaba a cargo de un grupo de familias. ¿Ya? ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Quién se acuerda del pueblo de Israel? Era un pueblo grande. ¿Era una sola familia? ¿Cuántas eran? Muchas familias, ¿cierto? Muchas familias. Y habían patriarcas encargados de toda esa familia. Aloncito, venga. Siéntese. Eran muchos patriarcas. Y vamos a recordar algunos patriarcas. Hay uno que se le encargó hacer una especie de barco gigante. Noé. A Noé el Señor le encargó una misión porque Dios hablaba con Noé. A través de sueños, a través de visiones, hablaba con él. Otra persona que fue descendiente de Noé fue Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué tuvo que hacer Abraham importante que le mandaron a hacer? ¿Se acuerdan? El Señor le prometió que iba a tener una descendencia grande, iba a tener muchos hijos. Pero el primer hijo le dijo que tenía que matarlo. Y Abraham dijo, no, ¿cómo se te ocurre, Señor? No lo voy a matar. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, bueno. Pero antes de matar a su hijo, el Señor detuvo la mano. Porque Abraham estaba siendo fiel a lo que le habían pedido. Después de Abraham vinieron muchos otros patriarcas, muchas otras personas que ayudaban. Abraham casi mataba a su hijo, pero Jesús le dijo que se detuviera. Claro, el Señor le dijo que se detuviera. Después de Abraham venían otras personas importantes que fueron patriarcas. ¿Quién guió al pueblo de Israel? ¿Quién guió al pueblo de Israel por el desierto? ¿Se acuerdan? Que estuvo frente a un rey y tuvo que dar las plagas de Egipto.
Moisés. También fue un patriarca. Si nosotros vemos ahora en esta época, ¿qué podría ser un patriarca? ¿Quién dirige el pueblo de la iglesia? ¿Quién dirige la iglesia? Jesús la dirige, pero físicamente acá, ¿quién dirige la iglesia? El pastor. Entonces nosotros, ¿qué patriarca tenemos acá en la iglesia? El pastor. Y el Señor se dirige al pastor a través de la Biblia, a través de mensajes en su mente, a través de sueños, y también se dirige a los papitos para que los papitos puedan dirigirlos a ustedes y encaminarlos en la vida de Dios. Bueno, todo eso patriarcas, ¿sabe por qué el Señor les hablaba? ¿Por qué creen que el Señor le hablaba a los patriarcas? ¿No sabes? Cuando nosotros hablamos con alguien mucho, ¿por qué hablamos con esa persona? Porque es nuestro amigo. Esos patriarcas eran amigos de Dios. Por lo tanto, el Señor hablaba con ellos para que dirigieran al pueblo. Nosotros tal vez no vamos a ser patriarcas, pero sí podemos ser amigos de Dios. ¿Quién quiere ser amigo de Dios? Patriarca. Él quiere ser patriarca. Bueno, y tenemos un futuro dirigente, claramente. Pero, a ver, levantemos, ¿quiénes quieren ser amigos de Dios? ¿Quién más quiere ser amigo de Dios? Patriarca. Todos, ¿cierto? Dios. No vamos a ser a lo mejor patriarcas, pero vamos a ser amigos de Dios. Y el Señor de alguna manera nos va a cuidar, nos va a dar indicaciones y nos va a ayudar a llegar al cielo. Así que oremos para que nosotros seamos como esos patriarcas, seamos amigos de Dios. Podamos conversar con Él, con el Señor, como hablamos con nuestros amigos. ¿Qué le contamos al amigo? ¿Lo bonito o todo? Todo, ¿cierto? Entonces con Jesús tenemos que ser igual, tenemos que ser amigos de Él. Y cuando oremos, contémosle todo, lo bueno, lo malo, lo que nos tiene aproblemados, cuando nos va bien, cuando tenemos una pena, todo se lo tenemos que contar a Jesús, porque Jesús va a transformarse en nuestro amigo. Entonces, ¿queremos todos ser amigos de Jesús? ¿Sí? Ya, entonces pidámosle a Jesús que nos ayude a ser su amigo. Venga, Losito. Ya, vamos a orar entonces y le vamos a pedir al Señor de nuevo que nos ayude a ser su amigo. ¿Ya? Cerramos los ojitos. Padre bendito que está en el cielo, ayuda a los niños a entender que así como los patriarcas de la antigüedad, nosotros también podemos ser amigos de Jesús. Ellos también pueden ser amigos, pueden contarle sus cosas bonitas, sus cosas tristes, sus penitas, sus preocupaciones. Ayúdale, Señor, a entender que siempre tú estás dispuesto para ser su amigo. Gracias, Señor, por todos estos niños. Cuídalos en el nombre de Jesús. Amén. Hay unas hojitas para que los que saben leer puedan resolverlo y los que no pueden... Hola hermanos, feliz sábado. ¿Cómo está la iglesia? Agradecida del Señor y esperando su pronto venida en la nube de los cielos, con poder y gran gloria, con la Biblia en la mano y Jesús en el corazón. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Lo invito a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento te queremos invitar a que nos acompañes aquí, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor, para que tú ocupes como instrumento este tema, Señor, y también para que tú pongas en disposición los corazones de los hermanos a aprender el mensaje, Señor. Te queremos pedir por aquellos hermanos que están y sobre todo por aquellos hermanos que no se encuentran el día de hoy en la iglesia, Señor. Tú sabrás las angustias, Señor, tú sabrás los malestares, los problemas que ellos están padeciendo en este momento, Señor, la lucha que ellos están teniendo. Y por eso te queremos pedir por ellos, Señor, y ojalá la próxima semana nos estén acompañando. Todo esto, Señor, te lo queremos dejar en tus manos, Señor, y nada por nuestros méritos, Señor, sino todo gracias a tu amor incondicional, Señor, por el cual entregaste a tu único Hijo Jesús para que muera por nosotros. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy día se va a tratar acerca de fidelidad, ¿vale? Nosotros, ¿qué podemos entender por fidelidad? O ser fiel. Si hay algún hermano que quiere levantar su mano y hablar, bienvenido sea. No sé. O sea, muy bien, sincero, mi hermano. Bueno,
nosotros vamos a hablar acerca de la fidelidad y los compromisos. ¿Cuándo nosotros tenemos un compromiso? ¿Cuándo nosotros decidimos ser fieles? Cuando nos casamos muy bien, cuando tenemos una amistad con nuestra propia familia, con nuestros propios padres. Ahí nosotros tenemos compromisos. Y en un compromiso siempre hay dos partes. Y para que un compromiso se pueda mantener a flote, ¿qué necesitamos? Que las dos partes cumplan. Bueno, como lo habíamos visto en la escuela sabática, esto es como un pacto. Ahí para traerlo a colación, para que nosotros lo entendamos y que nos relacionemos con esto, la fidelidad tiene que ver con los pactos. Antiguamente, ¿qué pacto existía? ¿Cuál fue el primer pacto que tuvo con nosotros Dios? La ley, ¿sí o no? Nosotros teníamos que obedecer los 10 mandamientos. ¿Y cómo nos fue a nosotros con ese pacto como personas? ¿Les fue muy bien a la gente de esa época con ese pacto? No, sucedieron cosas. Hubo problemas y Dios tuvo que renovar ese pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto que tenemos ahora? ¿Bajo qué pacto estamos ahora? La gracia, muy bien. ¿Y cómo nos va ahora con ese pacto? Cada uno sabe cómo nos va ahora con ese pacto. Muy bien. Ahora vamos a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 51. ¿Ya todos encontraron Salmo capítulo 51? Le voy a pedir a un hermano si me puede leer qué dice abajo del Salmo 51, antes de que salgan los versículos. Confesión y arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento. ¿Alguien le sale algo distinto? ¿Puede leerlo, hermana? Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Bueno, en mi Biblia dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llevó a Betsabé, vino a Natán el profeta. Muy bien. Este salmo es muy bonito porque demuestra un verdadero arrepentimiento. Pero antes de ver este arrepentimiento, nosotros vamos a entender qué es lo que hizo David. Porque aquí David cometió una traición, ¿vale? Y una traición viene del griego que dice tradere. Tradere tiene que ver con entregar y trans tiene que ver con otro lado. Entonces, una traición nosotros la podemos entender como que se entrega algo a la otra parte. Nosotros tenemos en cuenta que David en sus principios fue un varón que a Dios le gustaba como era. Y de hecho, de entre todos los jóvenes que había en Israel, Dios escogió a David para algo importante. ¿Qué había tomado Dios con David? ¿Qué decisión le había dado a David Dios? Ser rey, muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que Dios hubiera tomado por cualquiera rey de Israel? No, por lo tanto David era alguien que Dios veía a buena vista, a buen parecer. Lo mismo sucedió con Saúl en sus inicios. Entonces David era un hombre que estaba encaminado en las cosas de Dios. Y nosotros podemos verlo con David y Goliat, cuando él por fe en Dios, ¿qué hace? Logra derrotar a Goliat. Y así David vivía una vida con Dios, pero espectacular, la gente lo quería, él era fiel a Dios, por lo tanto Dios permitió que existiera prosperidad en Israel, pero hubo un momento donde la fe de David flaqueó. Y esta fe de David flaqueó cuando vio a Betsabé, que era una mujer muy hermosa, pero era una mujer que era de otro hombre. Era hombre de uno de sus soldados que se llamaba Urías. Y por lo tanto David cometió aquí un pecado de traicionar. ¿Y cómo se le denomina este pecado cuando uno se involucra con la mujer de alguien más? Adulterio. ¿Vale? Entonces aquí David cometió adulterio y no contento con eso, él quería disimular su pecado. Por lo tanto, ¿qué le dijo a Betsabé? Betsabé, tú anda y acuéstate con Urías. Ahí para que él piense que el hijo es de él. Y como que todos se quedaran engañados. Pero Urías, que era también un hombre del soldado de Israel, era un hombre fiel a Dios.
Por lo tanto, Urías dijo, yo no puedo ir a mi casa, porque él estaba en el ejército, yo no puedo ir a mi casa, pasarla bien, mientras todos estos hombres están aquí padeciendo, estos hombres tampoco están viendo a su familia, por lo tanto, yo me voy a quedar, ¿vale? Entonces, Urías no se pudo juntar con Betsabé, por lo tanto, todos se iban a enterar de que Betsabé había estado con otro hombre. Y como David no quería eso, David prácticamente se lava las manos y le dice, manden a Urías en primera fila al ataque. Qué tristeza, ¿no? ¿Hasta dónde estaba llegando David con tal de ocultar su pecado? Entonces, David evidentemente no dijo maten a Urías, pero la posición de guerra donde lo mandaron es una posición de guerra que muchos de ustedes se darán cuenta de que no es la más favorable si alguien quiere que viva. Por lo tanto, David, al dar esa orden, ¿qué es lo que esperaba David? Que se muriera. Y tristemente ese fue el fin de Urías. Y por lo tanto, como David era una persona que en sus inicios fue fiel a Dios, Dios permite que Natán se le acerque a David. Y Natán se le acerca a él a través de una metáfora, como lo que es común en Dios. Y llega Natán y por palabra de Dios le dice, existe un hombre que tiene sus ovejas, pero sin embargo él le robó su oveja a otro. ¿Qué castigo le debemos dar a este hombre? ¿Y qué creen que dijo David? ¿Que se le perdonara el castigo? ¿Qué fue lo que dijo? Que ese hombre debía ser castigado. Y con un castigo mínimo que le devolviera la oveja nomás. ¿No? ¿Qué castigo creen que le dio? Que debería morir. Y ahí es cuando Natán le dice, pues ese hombre del que estoy hablando eres tú. Y Dios me ha mandado a darte este mensaje. Y ahí David se arrodilla. Y ustedes se imaginarán la situación de David desconsoladamente cuando él se da cuenta de que a todo el mundo le pudo haber ocultado su pecado. Pero ¿a quién no le pudo ocultar lo que él había hecho? A Dios. Es por eso que cuando nosotros en cada momento, cuando nos encontremos la cosa que hagamos, ya sea que nosotros pensamos que nadie nos ve lo que nosotros está haciendo, nos está viendo Dios. Muchas veces nosotros quizás nos intentamos comportar mejor cuando nos ve un hermano que nosotros dijimos, este hermano es importante. No puedo quedar mal delante de él. Y cuánto más nosotros deberíamos intentar no quedar mal delante de Dios. Pero a veces se nos olvida porque quizás no lo tenemos presente o porque no lo vemos físicamente, pero a nosotros se nos olvida y terminamos cometiendo pecados, así como lo hizo David en su momento. Ahora, David se arrepiente. Y para que nosotros entendamos esto, yo los voy a mandar a leer el libro de Oseas. ¿Ustedes conocen la historia de Oseas? ¿Algún hermano más o menos sabe por dónde se encuentra la historia de Oseas relacionada con esto? Oseas, ¿qué era de Dios? Un profeta, muy bien el hermano que dijo que era un profeta. Y ese profeta tenía una misión bastante importante porque a él le tocó ser profeta en un momento donde Israel no era muy bueno. Entonces, el primer capítulo de Oseas dice casamiento con simbolismo. ¿Quién me puede leer los dos primeros versículos del libro de Oseas? Ahí la hermanita. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías. Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Principio de la palabra del Señor a Oseas. Dijo el Señor a Oseas, ve, cásate con una mujer fornicaria y engendra hijos de fornicación, porque el país se está prostituyendo, apartándose del Señor. A primera vista suena fuerte, ¿o no? No es como que si nosotros nos pongamos a pensar que Dios nos mande a casarnos con una mujer así, ¿cómo se sentirían ustedes? A ver, ¿qué hermanos no están casados en este momento en la iglesia? Que levanten las manos, los hermanos que aún no están casados. Ahí la hermana. ¿Nadie más? ¿Están todos casados? Ay, ya muy bien. Pero piensen que Oseas era un hombre que era fiel a Dios, obviamente, por algo llegó a ser profeta, y por lo tanto uno pensaría de que Dios quiere lo mejor para Oseas. Y por lo tanto lo mejor para Oseas sería una mujer que también le sea fiel a Dios. Sin embargo, ¿Dios con quién lo manda a casarse? Con una mujer que no le es fiel a Dios. ¿Vale? Entonces,
Algo Dios quería con este mandado. Porque si nosotros analizamos la historia, nosotros a veces Dios también ha pedido en otras situaciones cosas que nosotros no entendemos al principio. Ahí se habló de los patriarcas. ¿Ustedes conocen a algún patriarca que se le haya pedido algo que normalmente piensan que Dios no pediría? A Abraham, ¿sí o no? ¿Qué le pidieron a Abraham? Que matara a su hijo, que sacrificara a su hijo. ¿Y Abraham fue obediente o no? Sí. Pero dentro de todo Dios sabía que lo que iba a mandar a hacer no era matarlo. Él solo estaba poniendo a prueba la fe de Abraham. Y Abraham quedó demostrado que él sí confiaba en Dios. Lo mismo pasó con Oseas. Parece que no es algo muy típico lo que manda a hacer Dios con Oseas, pero todo es parte de un propósito, de un plan que es aún mayor. Entonces, mientras nosotros vamos avanzando en la historia con Oseas, nosotros nos damos cuenta de que la mujer de Oseas, que se llamaba Gomer, no le era muy fiel a Oseas. Y ellos tuvieron incluso 3 hijos. El primero, que se llamaba Jazreel, que se llamaba dentro de poco, que hará Israel en la garra de Jehú. La segunda hija, que se llamaba Lo-Ruama, que significa indigna de compasión. Todo esto era con simbolismo. Imagínense ponerle ese nombre a su hija. ¿Cómo estará Oseas? Que tu hija se llame indigna de compasión. ¿Y ustedes saben por qué le tuvo que poner así a su hija? Porque él, a través de sus hijos, a través de su relación con Gomer, él estaba reflejando la relación que tenía Dios con Israel. Entonces, primeramente, con el primer hijo le estaba dando un aviso a Israel que decía: cuidado Israel, cuidado Judá, dentro de poco ustedes caerán. Con su segunda hija, Dios le está diciendo: con el actuar que ustedes están teniendo, ustedes están siendo indignos de compasión. Y ya con la tercera hija, que se llama Lo-Ammi, dice: ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Es fuerte, ¿no, mis queridos hermanos? Imagínense que ahora venga Dios y que diga: ustedes no son mi pueblo, y yo no soy el Dios de ustedes. ¿Cómo se sentirían? Triste, ¿sí o no? Después de tanta lucha, tanta cosa que hizo Dios por nosotros, que nosotros nos demos cuenta de que a veces nos equivocamos tanto, pero tanto, de que Dios se canse de nosotros y nos diga: ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Hasta aquí llegó mi historia con ustedes. Sería bastante lamentable. Bueno, pero así sucedió con esta parte de la historia de Israel. Llegó Oseas y a través de su relación con Gomer, él fue describiendo la relación con Israel. Entonces, con estos hijos simplemente estaba mostrando que Israel en esos momentos, Dios los había sacado primeramente ¿de dónde? Del desierto. Y los había llevado a que formaran un pueblo. Y después con ese pueblo, ¿qué pasó? Dios los protegió de las guerras con los otros enemigos, Dios los hizo prosperar, Dios les trajo riqueza, las épocas de David, las épocas de Salomón, y se llenaron porque Salomón era un hombre muy sabio. Y ellos vivían épocas de prosperidad muy grandes. Pero ¿qué pasó? Dios les había mandado algo y era: no se involucren con las hijas de otros pueblos, no imiten a otros pueblos. ¿Y qué hacía Israel? Traicionaba. Prácticamente lo que Dios les pedía era: ustedes entréguenme su tiempo, ustedes entréguenme su adoración, entréguenme y yo les haré prosperar. Pero ¿qué hace Israel con la adoración? ¿A quién se le estaba entregando? A los Baales, a los otros dioses. Entonces, como ellos tenían sus Baales, llegamos aquí a la historia de Oseas 3. Aquí, como bien todos sabemos, Dios pudo haber tomado una decisión, como que es la que la tomamos los hombres. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un pacto y alguien viola el pacto? Nosotros podemos llegar y decir: bueno, el pacto queda anulado porque esta parte no cumplió con lo que se le pedía, por lo tanto yo no tengo unos pactos. ¿Pero qué creen que fue lo que hizo Dios con Israel? ¿Se olvidó de Israel? ¿O les dio una segunda oportunidad? Bueno, si nosotros queremos saber más sobre esto, nosotros tenemos que ir a Oseas capítulo 3. Y él dice así: el Señor me dijo: ve, ama otra vez a tu esposa, aunque es amada por otro y es adúltera. Así ama el Señor a los israelitas, a pesar de que ellos vuelvan a otros dioses y aman las masas de uva. Entonces esto es algo bastante importante,
Porque cuando Dios le mandó a Oseas, al profeta, a estar con esta mujer que no le era fiel, Dios quedaba reflejando la historia a través con Israel. Y por lo tanto, cuando esta mujer se alejó de Oseas y se fue en pos de otros hombres, Dios le dice, ¿sabes qué, Oseas? Tú ahora lo que tienes que hacer es ir y buscar a tu mujer de nuevo. Y aquí viene algo que también es bastante importante, dice, entonces la compré por 15 ciclos de plata y un homer, y medio cebada, y le dije, tú serás mía por muchos días. Entonces, ¿qué es lo que hace Oseas cuando quiere rescatar a su mujer? ¿Qué tiene que hacer? Pagar. Imagínense la dignidad por la que tiene que pasar Oseas. Su mujer no le era fiel y aparte él tenía que pagar para que su mujer pudiera volver con él. ¿Ustedes cómo encuentran que es Oseas? En los días de hoy día nosotros diríamos, Oseas, pero date cuenta, si tu mujer no te es fiel, apártate de ella, olvídate de ella. Si la misma ley nos dice, si tu mujer no te es fiel, ¿tú qué haces con ella? La desechas, nos lo dice la misma Biblia. Y nosotros le diríamos, pero Oseas, no vuelvas a caer con la misma moneda si te va a traicionar de nuevo. Nosotros seríamos así, ¿o no? O si nos pasara a nosotros también diríamos, bueno, no me fue fiel, ¿por qué tendría que yo perdonarlo? ¿Por qué tendría que yo entregarle la otra mejilla para que me vuelva a traicionar? Es lo que pensamos nosotros humanamente. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Nos perdona y paga el sacrificio para traernos de vuelta. ¿Y cuál fue lo que tuvo que pagar Dios para que nosotros volviéramos a Él? Tuvo que entregar a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros. Entonces algo bastante importante. La historia de Gomer y la historia de Oseas no se queda ahí. Esa historia avanza. De hecho, en las notas finales de este libro de Oseas, cuando se hace el compilado, se deja en claro que este mensaje no es solo para la época de Oseas, sino este mensaje sigue vivo actualmente. En la época de Oseas y Gomer, hubo adulterio, hubo un precio por el que pagar y hubo una exhortación a que se volviera a los caminos. Oseas llega y su mujer le dice, tú ahora eres mía, no te apartes de mí y no vayas en pos de otros hombres. Nosotros, nuestra relación con Dios es la misma la que tenemos hoy día los gentiles. ¿Nosotros le somos fieles a Dios? ¿Le somos fieles a Dios, sí o no? A medias. Eso no es ser fiel, mis queridos hermanos. Nosotros, lamentablemente, por más que nosotros queramos ser perfectos, queramos ser fieles, queramos ser íntegros en todo aspecto, la verdad es que sin Dios no podemos hacer eso. Por lo tanto, todas las veces que nosotros nos estamos tropezando, estamos siendo como Gomer lo hacía con Oseas. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza. Y es que a pesar de que nosotros nos vivamos tropezando, nuestro Dios no es un hombre. No es alguien que nosotros le fallamos y dice, bueno, la ley dice que te tengo que dejar. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es alguien que nos perdona y aparte de perdonarnos está dispuesto a pagar ese precio que pagó Jesús. ¿Y qué nos exhorta a ser Dios? A ser fieles, a que nos volvamos a ser, independientes de lo que hagamos pecado, independientes de todas las veces que hayamos fallado, independientes de cómo seamos ahora, porque nosotros podemos pensar, pero ¿cuántas veces yo le he fallado a Dios en este mismo pecado y le he pedido perdón y le he vuelto a fallar? Y nosotros incluso nos pueden venir esos pensamientos de que ya no tenemos perdón. Sin embargo, nosotros tenemos que estar en cuenta de que nuestro Dios piensa como humano, piensa como hombre. Nuestro Dios es alguien que si ve que nosotros nos equivocamos, Él está dispuesto a perdonarnos una vez más. Por más de que nosotros nos tropecemos, por más de que nosotros nos decaigamos, nosotros tenemos perdón. Aquí yo les traigo la historia de Oseas y Gomer porque es una historia que termina bien. Porque pagan el precio y Gomer vuelve con Oseas. Pero hay historias bíblicamente que no terminan bien. Y una de ellas es de alguien que traiciona y es Judas. ¿Cómo terminó Judas? Vayamos a Mateo capítulo 27. Y el versículo 13 en adelante. ¿Alguien quiere leer esta historia? Mateo capítulo 27, versículo 13 en adelante.
hasta el 8, del 3 al 8. ¿Quién quiere leer? Ahí el hermano. Del 3 al 8. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué a nosotros? Míralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro, porque es precio de sangre. Y tomando consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo fue llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Muchas gracias, mi querido hermano. Bueno, ahora nosotros conocemos que dentro de los pecados como el adulterio hay dos posibilidades cuando nosotros le somos infieles a Dios. Una es que seamos como Gomer y de que nosotros aceptemos que se pague el precio por nosotros y volvamos a nuestro esposo. Y la otra es que seamos como Judas, que después de haberlo entregado nos arrepentimos. Pero ¿cómo fue ese remordimiento de Judas? ¿Le sirvió para acercarse a Dios de vuelta? No, fue un remordimiento que lo llevó a la perdición. Entonces, mis queridos hermanos, cuando ustedes les vengan esos pensamientos de que ya no les da más, no es Dios, no es el Espíritu Santo el que les está hablando. ¿Quién les está queriendo meter la idea en la mente de que ustedes ya no tienen salvación? El diablo, es satánico eso. Cuando vengan ustedes, y porque a veces Satanás incluso puede ocupar a las propias personas que están con nosotros, qué sé yo, si a nosotros incluso dentro de nuestra casa, cuando nos ve nuestra familia, no sé si todos tienen familias cristianas aquí, bueno, en el caso de que un hermano sea solo en su casa y de que su familia lo critique por ser cristiano, eso no viene de Dios. De Dios nunca va a ser la posibilidad de que uno diga: salte de todo. Dios nunca te va a decir: salte de mi iglesia porque tú pecaste contra mí. Dios nunca te va a decir: tú eres un hipócrita, nunca vuelvas a mi casa. ¿Qué dice Dios? Ustedes son perdonados, yo ya pagué el precio por ustedes. Eso es lo que nos dice Dios, que nosotros volvamos a Él, que no terminemos como Judas, que lamentablemente él, a pesar de haberse arrepentido, sus pensamientos, no sé cómo habrá sido yo la verdad, y tampoco quiero estipular mucho, pero su propia acción lo condenó y lo llevó al suicidio. Quizás nosotros pensamos que nosotros no nos estamos suicidando, pero cada vez que nosotros, en vez de escoger la vida, estamos escogiendo la muerte, nosotros estamos siendo suicidas de nosotros mismos. Quizás no lo vemos en este momento, pero cuando llegue el juicio y vemos que todas nuestras acciones nos llevaron al mismo camino que lo llevaron a Judas, ¿qué diferencia habrá entre nosotros? Ninguna. Porque hoy es el momento en que nosotros tenemos para arrepentirnos, para aceptar ese precio que pagó Dios por nosotros. Pero si nosotros con nuestras acciones, con nuestro remordimiento en vano, nos estamos llevando a la perdición, alejándonos cada vez más de Dios, vamos a terminar como Judas. Y ahora, mis queridos hermanos, ¿en qué esto se relaciona con el Salmo 51, que fue donde saqué el versículo base? Y esto, queridos hermanos, es una carta, es una demostración de cómo nosotros debemos comportarnos frente a nuestra falta de adulterio. Porque aquí David cometió el mismo pecado que cometió Gomer y el que estamos cometiendo nosotros hoy en día, pero David, de este pecado él pudo salir adelante. ¿Y cómo salió adelante? Primera parte, él tiene un esquema para cómo comportarse. Primero viene el arrepentimiento y dice: Dios, ten compasión de mí conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de pecado. ¿Acaso David le dijo: Dios, yo voy a hacer ahora todo lo posible para que tú me perdones? No. ¿Qué hizo David? Dijo: Dios, dentro de todo lo bueno que tú eres el que me va a limpiar a mí. David sabía de que, como dijo el hermano en la mañana, uno tiene que hacer borrón y cuenta nueva, porque hay cosas que uno jamás va a ser capaz de devolvérselas a Dios. Y pasa con esto. Muchas veces cuando nosotros cometemos un pecado, uno dice: no, es que yo me tengo que perfeccionar para volver a la iglesia y para decirle: Dios, mira, yo me he perfeccionado y ahora vuelvo contigo. ¿Ustedes creen, mis queridos hermanos, que nosotros nos podemos perfeccionar por nuestra propia cuenta? Porque si así fuera, ¿sería necesario acercarnos a Dios para perfeccionarnos? Es imposible, sin Dios, estar a cuenta con Dios. La única manera en que nosotros podemos ponernos a cuenta con Dios es pidiéndole a Dios que dentro de su abundante gracia,
Él nos incluye a nosotros. Entonces, esto es lo primero para que nosotros podamos tener un arrepentimiento de verdad. Reconocer de que nosotros siempre vamos a estar en deuda con Dios. Continúa así. Contra ti solo he pecado e hice lo malo ante tus ojos. Pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En cambio en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ayudas a reconocer la sabiduría. La segunda parte es saber que el juicio de Dios es justo. Muchas veces nosotros podemos pensar que cuando incluso nosotros estamos en falta, a veces nuestro propio orgullo nos hace a nosotros decir, no, pero es que yo no me merezco esto, yo no me merezco sentirme mal. Pero ¿quién fue el que se equivocó? Nosotros. Y aún así a veces por nuestro propio orgullo, por el qué dirán los demás, no queremos reconocer nuestra falta. Pero aquí David, él siendo el rey, sabiendo que todo el mundo se daba cuenta de su posición, él se humillaba delante de Dios. Y aquí es cuando se nos queda en evidencia, no importa el cargo que nosotros tengamos, no importa si nosotros dejamos de estar sentados aquí o estamos parados aquí, nosotros somos hombres y pecamos por igual. De hecho, mientras más parados está aquí, más deberíamos humillarnos ante Dios. De nada hace diferencia un cargo dentro de la iglesia, de nada nos hace, qué sé yo, leer la Biblia más veces. Satanás también lee la Biblia. Satanás conoce la Biblia más que nosotros incluso. ¿Pero eso le va a servir de algo a Satanás? No. Entonces, independiente de nuestra posición, independiente de nuestros conocimientos, incluso independiente de nuestra edad, porque algunos incluso por nuestra edad pensamos que podemos tener más sabiduría que otros hermanos, déjenme decirles, mis queridos hermanos, eso es mentira. Puede venir un niño delante de nosotros y demostrar un amor como es el que Dios quiere que nosotros demostremos, ese amor que a nosotros nos falta. Por eso Dios quiere que nosotros cuando vayamos al cielo, vayamos como niños. Entonces, queridos hermanos, independiente de cómo sea nuestra posición, que nosotros seamos capaces de reconocer de que el juicio de Dios es justo y de que nosotros merecemos un castigo, pero ese castigo no nos va a llegar siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Ahora, vamos a continuar y vamos a saltarnos unos versículos y vamos a llegar a la parte donde dice, porque tú no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Y esto sale muchas veces en la Biblia, mis queridos hermanos. Y ustedes se darán cuenta, los que somos hijos, todos somos hijos en verdad, cuando nuestra madre nos decía, hijo, pórtate bien, hijo, pórtate bien, hijo, pórtate bien, es porque quería que el mensaje nos quedara claro y que nosotros nos portáramos bien. Si Dios nos repite algo muchas veces en la Biblia, es porque quiere que nos quede claro. Y Dios siempre ha sido bastante claro cuando dice, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué creen que David nunca le decía, Dios, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto por ti? Porque David sabía que él hiciera lo que hiciera por Dios, nunca iba a estar a cuenta por Dios. Y cada sacrificio que nosotros tengamos, mis queridos hermanos, que nosotros digamos, ¿saben qué? No voy a comer tales cosas, o voy a, en vez de dar el 10%, voy a dar el 20%, o en vez de, qué sé yo, orar 1 hora, voy a orar 2 horas. ¿Dios le va a servir de algo esos sacrificios que nosotros hagamos humanamente? ¿Nos van a poner más a cuenta con Él? Que yo guarde los mandamientos es algo importante, mis queridos hermanos, pero como lo hablamos, el joven rico también guardaba los mandamientos. Pero él, ¿por qué guardaba los mandamientos? Por cumplir nomás. Cuando aquí se hacían los sacrificios y pasaban de generación en generación, al principio, ¿qué era lo que demostraba el sacrificio? Decía, la paga del pecado es muerte. Y aquí está la muerte, vean la muerte, arrepiéntanse, porque miren lo que está provocando el pecado. El pecado está provocando la muerte. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos vieron, ¿saben qué? Yo peco, pero el que tiene que morir es un cordero. Por lo tanto, ¿saben qué? Yo alisto mi granja, hoy día pequé, ya, llévate ese cordero. Luego llega la siguiente semana a ver qué cordero se ve mejor y llevo el otro cordero. Y pasaban matando y matando corderos y ellos pensaban que la salvación se iba a conseguir así. ¿No saben qué? Yo peco, pero es que tengo que matar un cordero y así voy a alcanzar la salvación. Eso no era el verdadero propósito con que Dios instauró los sacrificios. ¿Cuál era el verdadero propósito? Que ellos vieran la muerte y dijeran, esta sangre corre por mi culpa, yo tengo que dejar de pecar. Eso era lo que quería Dios y eso es lo que comprende David, y porque eso dice así, ningún sacrificio que yo te entregue, Dios mío, va a ser suficiente, ningún sacrificio que yo entregue me va a perdonar. ¿Qué es lo que quiere Dios para poder perdonarme? Un verdadero arrepentimiento, una verdadera misericordia, y yo sepa que lo que yo estoy haciendo no debería hacerlo, que yo tengo que cesarlo. Muchas veces nosotros,
cuando sacrificamos o cuando hacemos mandamientos es porque lo hacía mi padre. Yo me imagino las generaciones antiguamente veían a su padre matando un corderito, luego ellos crecían, cometían su pecado y decían, yo también tengo que marcar un corderito como hacía mi padre. Quizá alguno le preguntaba, padre, pero ¿por qué nosotros tenemos que sacrificar corderos? ¿Por qué nosotros tenemos que sacrificar palomos? ¿Por qué tenemos que hacer? Y decía, no sé, el padre de mi padre lo hacía. Y a vez el padre de su padre lo hacía. Y así sucesivamente. Y hoy día llegamos y estamos repitiendo lo mismo que hacían los israelitas. Quizás ya no con los sacrificios, pero quizás sacrificamos nuestro tiempo y nosotros decíamos, ¿por qué venimos a la iglesia? No sé, porque mis padres venían a la iglesia. ¿Y por qué tus padres venían a la iglesia? Porque el padre de mi padre venía a la iglesia. ¿Pero ustedes creen que en eso se enfoca Dios? ¿En venir a la iglesia? ¿En guardar los mandamientos porque mi padre los guardaba? Dios verdaderamente se enfoca en la misericordia y en el amor. Cualquier cosa que nosotros hagamos, nosotros la tenemos que hacer para honra de Dios, por amor a Dios. Entonces, continuando así, dice, haz bien con tu benevolencia, reedifica las murallas de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, cuando verdaderamente uno comprende los sacrificios y el por qué se hacen los sacrificios, recién el Señor lo va a escuchar. No sé cuáles serán los baales que nosotros tengamos el día de hoy. Esas cosas que nos alejen como lo hacía el pueblo de Israel antes. No sé qué es lo que nos está atando nosotros a este mundo. Quizás sea el trabajo, quizás sea la tecnología, el fútbol, qué sé yo, ahora con el ambiente mundialero que hubo, yo debo reconocer de que yo soy bastante futbolero y yo la verdad había días en que de verdad no hacía nada por andar viendo fútbol. ¿Pero ustedes creen que eso contenta a Dios? No. Salió campeón del mundo Argentina, yo soy chileno. ¿Creen que me va a hacer contentar eso a mí? ¿Me va a poner en mejor disposición con Dios a mí? Chile ni siquiera fue al mundial. ¿Qué motivo tenía yo para ver el mundial todos los días? Ahora con todas las competencias y el fútbol europeo, yo estoy aquí, vivo acá. ¿Qué gano yo viendo el fútbol europeo? Quizás nada, pero es algo que me está dando este mundo sin yo darme cuenta. Si bien, mis queridos hermanos, como bien les digo, lo que Dios quiere no es que nosotros vivamos de prohibiciones. Dios no quiere que nosotros vivamos prohibiéndonos cosas, poniéndonos en sacrificio y decir, no, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a caminar desde aquí hasta la puerta de rodillas para que tú veas que yo sufro por ti. O que yo voy a dejar de ver fútbol porque tú no quieres que yo vea fútbol. O que yo voy a dejar que, Señor, de tener envidia porque tú no quieres que yo tenga envidia. Las cosas no se hacen porque se tengan que hacer, hay un motivo detrás de todo. Y esto es lo que quiere que Dios comprendamos. Si nosotros le somos infieles, si le somos adúlteros a Dios, si nosotros ahora le estamos entregando las cosas en adoración a otra persona, a todos los baales, que nosotros nos demos cuenta de que el fallo, ¿por qué se produce? Porque no estamos haciendo las cosas de amor, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros predicamos de la misión. Hay mucha misión, ¿sí o no, mis queridos hermanos? Pero Dios mismo me dice, van a venir en los tiempos finales y ustedes me dirán, Señor, Señor, pero nosotros predicamos y bautizamos en tu nombre. ¿Y qué les va a responder Jesús? Los conozco. Apartados de mí, no los conozco. Y porque cuando uno habla de conocer a Dios, ¿quiénes son los que verdaderamente conocen a Dios? Los que le obedecen y los que lo aman. Y conjuntamente, ¿por qué alguien obedece a Dios? Por amor. Por amor se debería obedecer. Entonces, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy día está en que quizás nosotros estamos siendo como David. Hoy día cometimos un pecado, ayer cometimos un pecado, más tarde vamos a pecar, le vamos a fallar a Dios. Pero lo importante de todo esto es que nosotros entendamos que Dios no quiere ningún sacrificio por parte de nosotros. El precio ya está pagado. Por más que nosotros seamos fornicarios, por más que nosotros seamos infieles, el precio ya está pagado. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Nos exhorta a que nosotros lo amemos, a que nosotros no escapemos de ese amor tan grande que Él tiene, mis queridos hermanos. Agradecemos al hermano Víctor, ¿verdad? Lo saludamos por este bonito mensaje y invitamos a Nelson a que pueda proyectar el himno 248, que mi vida entera esté. Cuando suenen cuando empiezan las estrofas de este himno, nos ponemos de pie.
queridos hermanos. Padre bendito, Señor, que moras en lo alto de los cielos, Señor. Gracias, Señor, te damos por el mensaje que nos has entregado, Señor. En esta mañana, Señor, para ir devolviéndonos a nuestros hogares, Señor, te queremos pedir, Señor, que cada cosa que hagamos, Señor, ya sea obedecer tus mandamientos, entregar los diezmos, venir a ir a la iglesia, Señor, todo sea consecuencia del amor que tú nos entregas y que nosotros te entregamos a ti, Señor. Que todo sea por amor a ti, Señor. Que nada sea por tradición, que nada sea por rutina, que nada sea porque el de al lado me va a criticar si no lo hago, Señor. Que toda la cosa que hagamos, Señor, sea para honrarte a ti, Señor. Señor, permítenos, Señor, cortar una vida de monotonía en la fe, Señor. Que la fe no la veamos, Señor, como una rutina, Señor. Que la fe sea una fe viva, que sea una fe activa, Señor. Que nosotros nos nazca desde el fondo de nuestro corazón hablar contigo, compartir contigo, hacer tu voluntad, Señor. Te queremos pedir, Señor, de que no permitas que nosotros te hagamos sacrificios, Señor, sino que en nosotros abunde ese amor y esa misericordia que tú nos demuestras, Señor. Te queremos pedir que este mensaje, Señor, no se quede aquí, Señor. Que este mensaje pueda ser compartido por aquellos que lo hayan escuchado. Y que se predique de que lo único que nos va a salvar, Señor, es la fe y aceptar ese regalo que tú nos has dado, Señor, a través de tu inmenso amor. Todo esto no lo merecemos, Señor, sino todo esto se debe, Señor, al sacrificio, al precio que tuviste que pagar por nosotros, que es tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén.